Muy buenas noches y bienvenidos a la última noche de Onda Regional. Hoy vamos a hablar de un nuevo concepto que escuchamos cada vez más en nuestro día a día, la resiliencia. Según la definición en psicología de esta capacidad, es la forma en la que una persona tiene de superar circunstancias traumáticas o adversas y aprender de ellas, por lo que se convierte en una herramienta muy importante que tenemos a nuestra disposición para lograr ser felices. En el mundo de la psicología, la resiliencia se representa con la metáfora del junco y el río. Esa planta que crece en la orilla y que se caracteriza por tener tallos altos, flexibles y rectos. Detrás de su aparente fragilidad, ya que cuando el agua del río baja con fuerza, dobla su tallo por la mitad, hay una planta que es capaz de volver a su estado inicial sin secuela alguna. En el momento que nos ha tocado vivir, que ya hemos superado un periodo de confinamiento y con la amenaza de que si no disminuyen los contagios podríamos volver de nuevo a otro, las consecuencias psicológicas ante esta posibilidad podrían ser cada vez más dañinas. Sin embargo, esta situación se puede volver una oportunidad para desarrollar la capacidad de resiliencia, por lo que no se trata tanto de enfrentarse a una situación difícil como de adaptarse de forma positiva y ser capaces de aprender de ella. Pero ¿tenemos todos esa capacidad? Vamos a analizar este tema con el coach personal, formador y escritor Marcos Núñez. Buenas noches y bienvenido, señor Núñez. Muy buenas noches, encantado de estar en vuestro programa. Bueno, vamos a hablar de la resiliencia, algo que usted conoce bien, que ha trabajado, que ha escrito sobre ello. Y bueno, yo quería preguntarle si todas las personas tienen esa capacidad de resiliencia y de afrontar las situaciones adversas. Sí, lo primero que vamos a hacer es complementar esa definición que la resiliencia es esa capacidad para superar los periodos de dolor emocional, situaciones adversas, sobreponerse a los contratiempos y salir fortalecidos de ellos. Y entonces guarda relación que vivamos ese tipo de experiencias, porque la adversidad forma parte de la vida y en nuestro día a día nos vamos a encontrar muchas adversidades, tanto nosotros como nuestros seres queridos, porque vamos a romper relaciones, pérdidas de trabajo, despedirnos de seres queridos, también enfocar mucha energía para conseguir nuestros objetivos y que no los consigamos. Entonces la adversidad forma parte de la vida. Y entonces cuando nos vienen esas adversidades, claro que tenemos todos esa capacidad, porque realmente somos mucho más capaces de lo que pensamos. Porque fíjate, cuando nos dijeron al comienzo de todo esto que íbamos a estar 15 días en casa, seguro que a muchos se nos encogió el corazón y nos hemos dado cuenta que hemos estado muchos más y que generalmente somos mucho más capaces de lo que pensamos y se trata de que demos pasos en nuestro día a día, a nuestra medida y a nuestro ritmo desde el punto en el que estamos para mejorar nuestra situación, para ser más felices y disfrutar de la vida. Pero tenemos que tener unas características determinadas, ¿no?, para afrontar mejor esas situaciones. ¿Qué características serían? Todo esto guarda relación con tener una buena relación con nosotros mismos, porque ese es el punto de partida, porque ya que la adversidad forma parte de la vida y está ahí, lo bueno es que nosotros estemos fuertes. Si nosotros somos optimistas, aceptamos las cosas, tenemos una buena autoestima, nos conocemos bien a nosotros mismos, hacemos una gestión adecuada de nuestras emociones, no se trata de querer tenerlo todo controlado, porque quererlo todo controlado sería como construir grandes muros donde nosotros estamos dentro y nos quedamos atrapados, porque esta situación tiene mucha incertidumbre, no lo podemos controlar, tenemos que ir día a día y se trata de que nos demos cuenta de que contamos con los recursos que están en nuestro día a día para poder hacer frente a estas situaciones, tomándonos los problemas de uno en uno y ir paso a paso. Se podría decir que enfrentarse a esas situaciones adversas, si una persona tiene que hacerlo en numerosas ocasiones, cada vez desarrolla mayor resiliencia, es más fácil afrontarlas o no, al revés, se va minando y le puede resultar una montaña, una cuesta arriba. Conforme cogemos el hábito de afrontar las cosas, pues estamos más fuertes para seguir afrontando y lo que quisiera decir es que también es muy importante para la resiliencia
las relaciones con los demás, que nos podamos ayudar los unos a los otros. Eso es una fuente muy importante para poder dar pasos en los momentos más adversos. Y si debemos vivir experiencias dolorosas y adversas, todo esto nos puede hacer que no sigamos nuestro camino, nos puede desviar de nuestros objetivos y que nos demos cuenta que estas experiencias no son malas, porque ¿cómo vamos a adquirir esta capacidad para gestionar las dificultades si las vamos rehuyendo? Y que tanto para nosotros como para nuestros hijos, que no nos privemos del regalo que nos aportan estas situaciones que, como bien has comentado al principio, las podemos vivir como una oportunidad, porque nos permiten aprender, fortalecernos, avanzar, darnos cuenta de lo que somos capaces y que no nos privemos ni a nosotros ni a nuestros hijos de este regalo que nos va a permitir ser más fuertes, pues para ir gestionando las adversidades y las dificultades que nos encontramos en nuestro día a día, porque el dolor y el sufrimiento en las dosis adecuadas fortalece el espíritu. Uh-huh. En la introducción hablaba yo de ese periodo de confinamiento que hemos pasado todos los españoles. Era para muchos, para la gran mayoría seguro, la primera vez, ¿no?, que pasábamos ese confinamiento en casa. Quizá, el no saber enfrentarte a esa situación, una situación nueva, a veces también el no conocer hace que no seas tan consciente, ¿no?, de la situación y no le des tanta importancia. Si volviera a ocurrir otro confinamiento, hay ya barrios o hay ciudades que están confinadas, ya sabemos lo que hemos pasado y quizá le tenemos miedo a volver a eso. ¿Es difícil? Sí, pero también lo podemos ver desde el lado positivo, de que también tenemos la experiencia de haberlo pasado una vez. Es decir, podemos utilizar esos recursos y esas cosas que nos han servido en la primera vez, pues para seguir hacia adelante. Claro que todo esto da mucho miedo y es una situación incierta donde podemos estar empezando a pensar sobre qué va a pasar, si va a haber un segundo confinamiento, qué va a pasar ahora con los colegios y cómo va a quedar luego la situación económica y social. La incertidumbre está ahí y una de las claves que quiero compartir, porque quiero compartir 4 claves, porque yo en mi adolescencia y juventud yo atravesé una crisis vital debido a problemas de timidez, que comparto mi historia personal en el libro Los 6 peldaños, el camino para superar la timidez. Y esta experiencia me permitió a mí desarrollar la resiliencia y sobre claves que me vienen de mi historia personal, pero que también he escrito sobre ellas y también imparto en formaciones, charlas y en procesos individuales que realizo. Y una de estas sería la de ir día a día, que nos tomemos solamente un día a la vez, porque si en esta situación empezamos a pensar lo que estamos comentando, qué va a pasar, si va a haber un segundo confinamiento, qué va a pasar con los centros educativos, cómo va a quedar luego la situación, pues nos vamos a agobiar. Y si llevamos haciendo esto desde marzo, posiblemente estemos ya bloqueados. Y entonces que vayamos día a día, que veamos la oportunidad, que qué es lo que depende de nosotros, que cada día nos preguntemos por la mañana qué puedo hacer yo hoy para pasar el mejor día posible, para hacer un día bonito para mis familiares, para mí mismo, para mis amigos, para mis compañeros de trabajo. Mañana volverá a ser hoy y que nos hagamos la primera pregunta. Y esta sería una de las claves. ¿Cuáles serían las otras 3 claves, Marcos? Otra sería, y además es el punto por donde empezar, otra sería la aceptación. Que aceptemos la situación que tenemos. La situación es la que es, no la hemos elegido y que aceptemos incluso que nos sentimos perdidos y que no sabemos qué hacer. Nosotros disponemos básicamente de tiempo y de energía y que entendamos que es importante que lo empleemos en aquello en lo que podemos influir y que nos hagamos la siguiente pregunta: ¿esto depende de mí? Porque si la respuesta es no, es mejor dejarlo estar y obrar por la aceptación. Y si la respuesta es sí, es cuando nos podemos poner nosotros en marcha, y esto lo enlazamos con la tercera clave, que es la constancia. Tenemos que dar pasos en nuestro día a día. Y fíjate, hablamos de constancia y no de velocidad. Que cojamos nuestro propio ritmo, porque yo he realizado 4 veces el Camino de Santiago y yo os traigo un ejemplo. Peregrinos que llegan a buena hora a los sitios no llevan un paso muy rápido, pero se organizan muy bien el tiempo y se mantienen más tiempo en la acción de caminar y en la acción de ir hacia nuestros objetivos. Es lo que nos va a permitir alcanzarlos. Y en esto de la constancia tenemos que tener en cuenta 2 cosas. El primero es que todo esto lleva un proceso. Generalmente pasa un tiempo largo, puede pasar un tiempo largo desde que pasas a la acción hasta que obtienes los frutos.
es como ese agricultor que siembra, no se queda ahí nada más que siembra a ver si crecen los frutos, sino que sabe que todo ello lleva un proceso, pues que tengamos paciencia con el proceso. Y el segundo aspecto con respecto a la constancia es entender que vamos a tener días malos, días en los que nos van a dar ganas de tirar la toalla. Y en estos momentos es importante decirnos a nosotros mismos, hoy no voy a tirar la toalla, y al final del día valórate que has continuado, que has pasado a la acción, que has continuado avanzando a pesar de tener un día malo, que eso te sirva como refuerzo. ¿Y nos quedaría la cuarta clave? Sí, la cuarta clave hace hincapié en lo importante que son las relaciones con los demás, disponer de una mano tendida. En mi caso, en mi experiencia personal, fue mi padre instruido en temas de crecimiento personal. Una mano tendida que puede ser un familiar, un amigo, un profesional. Yo trabajo estos aspectos a través de procesos individuales que también realizo mediante forma online, que te transmita el mensaje de que se puede superar, todo esto pasará y podemos dar pasos a nuestro ritmo y a nuestra medida, a nuestro día a día, y que también te pueda acompañar en el proceso. Que si nos sentimos mal, que pidamos ayuda, que nos demos el permiso, porque eso es de valientes, y que también nosotros ayudemos a los demás y seamos manos tendidas para otras personas, ya que ayudar a los demás es algo que nos hace sentir bien. Bueno, viendo estas claves que nos das, Marcos, veo la posibilidad, ¿no?, de experimentarlas, de ensayarlas, de interiorizarlas dentro de cada uno y desarrollarlas, ¿no?, cuando te encuentres en una situación. Es decir, que no se trata de que estén dentro de ti, sino de que las trabajes un poco. Sí, claro, al final no se trata de que sepamos la teoría, sino que ese es el paso previo, y además esto es lo que pretendemos, con palabras muy sencillas y además ya estas horas para poder terminar el día, que podamos reflexionar sobre estos aspectos, pero luego es lo que nos atrae los resultados es poner en práctica las cosas, y mediante acciones sencillas que podamos en nuestro día a día, pues eso, al comenzarlo, como hemos dicho, preguntarnos qué puedo hacer hoy para pasarlo el mejor día posible. Cuando algo nos está agobiando, que preguntemos si esto depende de nosotros, que si la respuesta es no, que lo dejamos estar, que si sí, que establezcamos acciones concretas y que fijemos acciones concretas que podemos hacer en nuestro día a día, y también podemos hacer cosas para cuidar las relaciones con los demás, hacer una llamada de teléfono a un amigo, dar un abrazo a las personas con las que podemos, con las que estamos conviviendo, y si no podemos, pues mediante una videoconferencia, un simple mensaje de WhatsApp por la mañana deseando a alguien que pase un buen día. Eso es cosas concretas que podemos hacer en nuestro día a día, en nuestro cotidiano, para sentirnos bien y para encaminarnos a disfrutar de la vida, que es lo que se pretende. Sí, pero en esta situación, por ejemplo, ese ejemplo que nos ponías de enviar ese WhatsApp por la mañana a esa persona y decirle, bueno, que tengas un buen día, además de hacernos sentirnos bien a nosotros, estamos haciendo sentir bien a otra persona. En ese cuarto punto que nos hablabas, esas relaciones con los demás, esa mano tendida, de esa manera podemos dar nosotros un poco también de empuje a los demás y ayudar a que fomenten esa resiliencia. Sí, y además ayudar a los demás es algo que también nos hace sentirnos bien. Y además lo que quiero es decir, porque a veces pensamos que las situaciones malas, posiblemente recordemos estos momentos con las personas con las que lo hemos compartido, este confinamiento, estos momentos más difíciles, todo esto lo recordaremos para toda nuestra vida. Todo esto también une en las relaciones con los demás. Tenemos la oportunidad, porque la de familias que se han unido en las videoconferencias, que podamos estar pendientes los unos a los otros, y ese es el lado bueno, y que nos podamos ayudar los unos a los otros, porque es importante en estos momentos más adversos, pues eso, el podernos echar una mano, porque estos momentos más adversos, cuando los compartimos con otras personas, transitar por estos caminos más adversos, más angostos, se hace más llevadero, de la misma forma que cuando compartimos las alegrías, que también ha habido momentos en que hemos disfrutado durante el confinamiento, cuando hemos podido hablar con esas personas, esas alegrías también cuando las compartimos se hacen más intensas.
En el caso de los niños, podíamos pensar que tienen a lo mejor menos herramientas para afrontar una situación difícil, pero a veces nos sorprenden. Siempre se ha hablado, ¿no?, durante ese confinamiento, que fueron los niños los que mejor llevaron el quedarse en casa, ahora esa vuelta al cole, que están siendo muy responsables con esas mascarillas y esas distancias. Pues a veces nos pueden sorprender, ¿no?, de que quizá tienen más herramientas que nosotros para afrontar determinadas situaciones. Sí, eso es cierto. Y además yo cuando doy talleres o en los procesos que realizo, ves esa flexibilidad, esa apertura que tienen, esas ganas de aprender. Y qué bueno también en esas edades más tempranas poder vivir experiencias que les enriquezcan, de las que podamos ver el lado positivo, porque todo esto les va a permitir también, enfocado de una manera positiva, sacando el lado bueno de las cosas, les va a permitir adquirir una serie de herramientas, de aprendizajes, de reflexiones que le van a venir muy bien en una edad donde se están desarrollando, y además en la adolescencia luego y en la juventud se van a tener que tomar un montón de decisiones, y que todo esto pues puede ahormar la personalidad pues para tener unas herramientas que nos permitan avanzar con rapidez, con facilidad y con una mayor prestancia para conseguir nuestros objetivos. Uh-huh. Seguimos hablando de los niños, y en esta última hora del día sería un buen consejo para los padres si están pasando por una situación difícil como podría ser la pérdida de un ser querido, el hablar con los niños, el transmitirle un poco esas herramientas, el que el niño transmita también sus sentimientos. ¿Sería una buena opción? Sí, en la comunicación con nuestros hijos también podemos decir varias cosas. Una de ellas es que les transmitamos que pueden hablar de estas cosas con normalidad, de sus miedos, de lo que les preocupa, de sus emociones, pero que les dejemos ese espacio, que no les obliguemos, y que luego que hacerlo les va a hacer sentir bien, y que todo eso se lo recalquemos. ¿Ves cómo te sientes mejor? Pero que todo esto lo hagamos desde el ejemplo. Claro, que nosotros compartamos también nuestros miedos y nuestras preocupaciones, y es lo que a ellos les va también a dar la confianza. Y también en esa relación, pues que lo que permanezcamos es en la escucha, que también guardemos silencio, que les escuchemos, que les demos ese espacio, y eso nos va a permitir recabar información para poderles hacer preguntas que les hagan reflexionar y que les hagan pues pensar sobre estos aspectos pues para poder aplicar en su día a día. Uh-huh. Nos comenzaba explicando, Marcos, que pues algunas de las características, ¿no?, de las personas resilientes para tener esa resiliencia, pues por ejemplo sería esa buena relación con nosotros mismos, esa autoestima, el no quererlo tener todo controlado. Puede ser que alguno de nuestros oyentes nos diga, es que por ejemplo en esto fallo, ¿vale? Yo quiero soy muy controlador y me resulta muy difícil. ¿Podemos trabajar esas cualidades para relajarlas, para adaptarnos a las situaciones? Sí, claro, todo esto se puede entrenar, y además es una de las lecturas que tiene que hacer toda esta situación. Cuando si alguien está llevando mal toda esta situación, o también tampoco es necesario llegar a llevarlo mal, quiero decir, ¿por qué no, si lo estoy llevando con un 6, con un 7 sobre 10, por qué no quererlo llevar mejor? ¿Por qué no querer saber más sobre mí mismo? Y claro que el optimismo, la autoestima, el estar lo más tranquilo posible y saber cómo gestionar todas estas situaciones, todo esto es algo que se puede entrenar. Yo lo trabajo de forma individual a través de online, realizo procesos, y el que quiera pues se puede poner en contacto conmigo a través de mi web, www.coachmarcosnunez.com, y se trata de hacer un traje a medida para cada persona, porque mediante preguntas y herramientas que generalmente no nos hacemos a nosotros mismos, porque una de las cosas que yo digo es que la forma en la que pensamos forma parte de la situación en la que nos encontramos, y entonces el trabajo desde fuera que nos haga reflexionar, darnos cuenta, y a partir de ahí diseñar acciones concretas en nuestro día a día para mejorar nuestra situación. Uh-huh. Dentro de esa flexibilidad, ¿no?, que nos plantea Marcos Núñez que tenemos que tener ante la adversidad, ante las situaciones a las que nos enfrentamos, me llama la atención uno de los apartados que establecías dentro de esas 4 claves, que es la de entender que podemos tener un día malo. Esta última hora del día quizá es una hora de reflexión, y podemos llegar a la conclusión de que este día mejor no se repita, pero también podemos aprender de él.
Sí, y fíjate, una de las cosas que podemos hacer es cada día buscar un aprendizaje. ¿Qué puedo aprender del día de hoy? Hacernos esta pregunta. También esto que me cuestionas me hace pues aportar el que no es malo estar tristes. La tristeza tiene una función positiva, que es darnos ese espacio para nosotros mismos, el poder asimilar toda esta situación, y es normal que ante determinadas situaciones estemos tristes y que nos demos el permiso también de compartir la tristeza, de cuando nos preguntan qué tal estás, pues decir, bueno, pues me pasa esto, que sirva también como desahogo y que también nos demos cuenta, que le demos normalidad a poder compartir y expresar nuestras emociones. Uh-huh. Y en eso compartir podemos trasladar nuestra experiencia a otra persona para que aprenda a ser resiliente de nuestra experiencia. Al final, bueno, cuando alguien te pregunta, cuando tú puedas ayudar, todo lo que sea escuchar, a veces ponernos en el lugar de los demás, un abrazo, unas palabras de aliento y de ánimo, todo eso ya sirve de simple ayuda. Uh-huh. Y claro que cuando tú, por ejemplo, escuchas a una persona, esa persona ya se siente mejor y todo eso le va a ayudar también a poder avanzar en dirección a nuestros objetivos. Y mostrémonos disponibles para poder ayudar, para poder dar consejos si la persona lo necesita, pero también demos espacio a que la persona nos lo pida, que la persona dé sus propios pasos, que entendamos que cada uno tiene su propio ritmo y que también demos ese espacio a la vez que tendamos esa mano y que digamos y que mostremos que estemos disponibles si esa persona lo necesita. Bueno, son unas claves, unos consejos que nos da Marcos Núñez, coach personal, formador, escritor y investigador sobre este tema, sobre la resiliencia, que en estos momentos, bueno, nos pueden ayudar, nos puede servir mucho. Nos quedamos con esas 4 claves: el ir día a día, aceptar la situación, la constancia, que no velocidad, y esa relación con los demás, ¿no? La comunicación y el estar un poco esa mano tendida hacia los demás. Marcos, me ha parecido muy, muy interesante y la verdad es que me gustaría volver a hablar contigo. Ya nos has hablado de ese libro que has escrito, Los 6 peldaños, y tocar otros temas, como por ejemplo podría ser la timidez. Así que no descarto que te volvamos a llamar en otra semana. De acuerdo, pues encantado y me alegro de haber estado con vosotros pues charlando un rato sobre un tema tan importante. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.